Ok, si se fijan ya ha avanzado bastante el, digamos, el nivel de detalle. Y ahorita lo que voy a hacer es corregir em, algunos errores de color, algunas partes donde falta cierto tono o se pasó, está más claro, está más oscuro, para que, que ya los detalles que pudieran faltar ya sean mínimos y sobre todo em, que no entorpezcan esa corrección final. Entonces, si se fijan, coloqué algunos puntos, no, perdón, este de acá, son puntos donde faltaba un color un tanto frío, como puse un tono medio morado, y en algunos otros lugares falta luz. Entonces van a estar viendo que voy a estar metiendo color, un color blanco o casi un rosado en algunos lugares, por ejemplo aquí. Y esas manchas que dejé de morado, que quise dejarlas justamente así para que vieran cómo es este proceso de corrección. No se trata evidentemente de dejar la mancha, sino después de extenderla con el pincel sin pintura. Entonces, ahorita voy a regresar hacia allá. Recuerden, este es el aguarrás, se elimina el exceso de pintura y después el pincel sin carga de pintura, podemos extender ese tono que pusimos y se va difuminando con los colores que tenemos de fondo. Ayuda cuando hay algún tono medio fresco abajo. Esto ayuda a que se extienda y que no quede esa mancha que evidentemente no queremos. Entonces se fijan, de esa forma se va aplicando. Perdonen a mi perra, está loca. Y de esta forma vamos haciendo como esas correcciones de color. Lo mismo hice acá en el color blanco. Acá me pasé un poquito, entonces ahí tengo que volver a corregir. Entonces voy a agregar un tono medio rojizo con blanco, amarillo, un poquito de amarillo, y voy a volver a corregir aquí con la mancha. Elimino el exceso de pintura, agarro aguarrás, seco y extiendo. Entonces recuerden siempre tener la apertura a corregir. Esto aplica para todas las cosas de la vida. Podemos darnos cuenta de que la regamos, de que nos equivocamos. Nunca es demasiado tarde. Y pues toca corregir y esperar que las cosas se arreglen. Y evidentemente pues hacer la corrección nosotros, ¿no? Esperar que se arreglen solas las cosas. Eso nunca sucede. Entonces, bueno, terminada esa reflexión, seguimos en lo que nos trae acá. Bien. Si de repente es demasiado, vuelvo a repetir, volvemos a corregir. Entonces ahí ya me pasé otra vez, entonces vuelvo a poner un poquito de blanco, y esto ayuda a que se haga un tono muy rico, con mucha transparencia, con muchos medios tonos, no sea un tono parejo. Eso en realidad no existe en ningún lado. No se trata de hacer
una especie de caricatura. Ahí estoy tratando de oscurecer un poco esa parte. Ahí nuevamente me pasé, el color es muy oscuro, entonces voy a hacer nuevamente lo mismo. Voy a extender ese color que puse. Y ya cuando tengo el color extendido, entonces ahora sí puedo volver a aplicar un tono un poquito más claro. Y entonces ya me da el color que estaba buscando al inicio. Afortunadamente el óleo nos da esa oportunidad de corregir y corregir y corregir. No podemos meter capa tras capa tras capa. Como es un material muy eh, cubriente, que cubre mucho la capa anterior, entonces tenemos esa grandísima ventaja de que, pues, mientras nuestra paciencia nos lo permita, podemos ir corrigiendo las veces que sea necesario. Bien, ahorita me voy a dedicar más hacia la parte del cuello, que casi no hemos tocado, para dejar, digamos, esta etapa de detalle, dejarlo descansar un poco. Después, en el siguiente video seguiría con la ropa y haríamos una etapa final de detalles como mucho más precisos y a lo mejor en el rostro, a lo mejor en la ropa, para finalizar, ¿no? Entonces, ya casi está. Hola, eh, como podrán darse cuenta, he adelantado bastante la parte de la ropa. Ya tiene mucho más detalle, ya está esta segunda capa. Eh, Al final solo voy a detallar algunas partes, sobre todo de costuras, eh, acentuar un poquito más algunas sombras, algunos brillos, pero repito, no es la intención de este tipo de trabajos en el retrato, por lo menos, repito, no es mi intención. Habrá quien sí decida darle un toque como más realista a todo en general, pero considero que el trabajo que merece la pena, que merece el tiempo, es el trabajo del rostro. Entonces yo voy a dejarlo, no así, todavía falta poquito, pero no voy a darle como eh, esa finalidad con tantísimo detalle. Entonces voy a hacer esta última parte, que es la parte del hombro y la parte de esta como solapa de su chaleco, y un poquito para acá para que vean la forma en que se puede trabajar. Entonces ahorita voy a enfocarme en esta parte de abajo y si se dan cuenta, pues solo es retocar algunas partes, delimitar áreas, etcétera. Entonces en realidad no es complejo si tomamos en cuenta el gran trabajo. Bueno, a lo mejor gran es medio pretencioso, el trabajo tan laborioso de el rostro, ¿no? De las sombras, del pelo,
la expresión, etcétera. Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues esto pasa a segundo término. En realidad, repito, no es mi intención darle como muchísimo detalle. Algo que sí quiero mencionar es que, si se fijan, en este estilo está como si estuviera flotando, ¿no? Entonces, quiero que exista un fondo, pero que evidentemente parezca una pintura, ¿no? O sea, no estoy, incluso el fondo es pues falso, es un fondo parejo, no es una copia de un fondo real, de un paisaje, de algún sitio, no tiene una textura de muro, o sea, como que es un fondo que es totalmente irreal, y sobre esto emerge la figura. Entonces quiero que se vea eso, ¿no? Que esa parte como ajena a la realidad. Entonces, por eso estoy cortando de esta forma, eh, con toda la intención. Entonces, si te fijan, solo es como acentuar algunos tonos, de repente corregir algo. Por ejemplo, acá en esta parte, esta parte un poquito más oscura es más gruesa que la otra. Entonces, ese tipo de correcciones son las que podemos hacer en este momento. Ahí corrijo, me voy para arriba, y esta pues ya la había hecho ayer, ¿no? Aquí todavía me falta corregir un poquito, pero eso lo voy a dejar hasta el final. Acá hay algo que tengo que corregir, ese sí ayer no lo vi. Este es hasta acá arriba. Entonces, repito, lo dije en la parte pasada del video. Aquí son pinceladas más largas, sin tanto cuidado, sin tanto esmero. Es la pincelada más larga, y algo que sí es bien importante es respetar la forma del objeto. Esa lección siempre guárdensela, por favor. Entonces, voy a limpiar mi pincel, voy a agarrar un tono un poquito más claro. Aquí estoy usando una paleta muy básica con colores azules y rojos. No es para nada una paleta complicada con miles de tonos. Me sirve para esto, me sirve para la cantidad de detalle que pretendo dar. Y también aprovechamos para recortar bien la figura. ¿Se acuerdan? El fondo lo hice sobre lo que ya tenía de color. Entonces se come algunas partes, se mete, digamos, en algunos lugares. Entonces pues vale la pena corregir.
Ok, voy a empezar a dar detalles en la parte de la ropa. Voy a, les había comentado, el detalle que quiero dar es simplemente hacer visibles las costuras. Entonces voy a usar el pincel delgadito y voy a colocarlas. Realmente pues no es algo complicado, simplemente eh, pues en momentos puede ser como laborioso y tardado. Entonces, como es algo de mucho detalle, pues requiere como esa paciencia. Este, y pues en realidad hay poco que mostrar. Simplemente es con el pincel delgado, pues trazar las líneas y ya. O sea, no hay como mucha, digamos, mucha ciencia, mucha dificultad para hacerlo, ¿no? Es solo cosa de precisión y ya. Entonces voy a estar gran parte del video, bueno, de esta parte, trabajando con la cámara acelerada. Bueno, sí es importante decir una cosa que, igual que cuando hablaba del cabello, no se trata de hacerlo exacto, o sea, no se trata de hacer puntada por puntada, simplemente es pues dar como ese toque real, ¿no? Pero sin preocuparnos de más, sin estresarnos si de repente la línea no está bien derechita, si la curva la hice mal, en realidad no importa tanto eso. Recordemos que lo importante es el rostro, ya que se trata de un retrato. Entonces, pues como podrán ver, ¿no? Estoy como haciendo pedazo por pedazo. También es como un poquito complicado este, hacer una línea tan, tan larga con esa precisión de detalle, pues está como complicado. Entonces, de repente se corta, pero pues eso también nos ayuda a simular la costura. En la parte de la ropa la voy a dejar ya así, en ese nivel la quiero. Eh, Ahora estoy haciendo algunas leves correcciones en la parte del rostro. Eh, Fíjense que bueno, tenía yo, este, pegada la barba al labio y siempre existe un pequeño filo que la separa. Entonces, ese espacio ya lo corregí. Me falta también un poquito de sombra en esta parte, ahí debajo del párpado. Ahí me falta un poquito de sombra. Me voy a estar yendo así, poquito a poco, para
tratar de corregir algunas partes, agregar cierta sombra en algún lado, un brillo o algún detalle de alguna arruga, cosas por el estilo, son las que voy a estar corrigiendo. Este es un proceso de a poquito, y de detalles como muy mínimos, pero que son pues básicamente eso, detalles que le van a dar bastante realismo y nos van a ayudar bastante a que la pintura, el retrato, pues quede lo mejor posible. Entonces, repito, es un trabajo como que a veces pareciera que no estamos avanzando, que pareciera pues, que no estamos haciendo casi nada, pero sumados esos pequeños avances, pues ya generan un cambio como más evidente, ¿no? Aplica para todo en la vida nuevamente. Esos pequeños cambios creo que son los fundamentales para lograr un objetivo. Entonces, por ejemplo, en el oído me hace falta un puntito oscuro aquí, me hace falta un puntito oscuro acá, y me hace falta un poquito de naranja en la parte interna del oído, que al ser una parte como delgada siempre genera cierta transparencia. Entonces este naranja que vemos adentro del oído no es más que la transparencia del oído, la luz proyectada desde atrás. Entonces siempre es importante que quede como bien clara, bien definida esa parte. Entonces así me voy a ir de a poquito, me voy a ir parte por parte, y pues nuevamente, para no hacer de esto un video kilométrico de horas y horas, nos iremos en cámara rápida. Entonces, esos son algunos de las cosas que vamos a ir corrigiendo. Acá este rosa me va a ayudar y nuevamente hago la aclaración de que no nos asuste de repente meter un tono como muy marcado en algún lugar. En realidad eso se va a ir difuminando. Obviamente la intención no es dejarlo así. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esa mancha que acabo de hacer, que aparentemente es como muy invasiva. Lo que voy a hacer es difuminarla y lograr que se integre con el fondo. Entonces, lo que hago es extenderla de esa forma. Y puedo incluso utilizar el dedo. Bien, y así queda un tono más cercano a la realidad, más cercano a lo que deseamos. Voy a agregar también acá un poquito de blanco. Y acá otro poquito de blanco aquí, otro poquito de blanco acá, otro poquito de blanco acá. Entonces ven que son pequeños puntos y después los vamos a extender. Sí, pero son esas luces como importantes que nos están faltando.
también. Un poquito. Y bien. Continúo con este proceso de detallado. Voy a explicar qué es lo que voy a hacer para que sea como un poquito más evidente, que puedan visualizarlo. Voy a hacer dos cosas. Una, a dar un poco de textura en los labios, esta textura del labio partido, estas líneas que se marcan en la boca. Segundo, voy a dar otro retoque a la barba, eh, dar como un poquito más de desorden, entre comillas, en la barba. Y también voy a dar algunos detalles en la nariz, un poquito de textura de puntos, estos puntos negros que nos salen a cada rato en la nariz. Y finalmente, hay algunos lunares que me faltan en la parte del cuello, en la parte de la nariz también y en la parte de la mejilla. Eso es lo que estoy viendo hasta ahorita. Si voy viendo alguna otra cosa, pues la haré y les comentaré cuando haya terminado qué fue también lo que hice. Pero estamos ya en la última etapa, y por eso quiero ser como muy cuidadoso de hacer, digamos, bien las cosas, de tener como mucho control en lo que se va haciendo, en lo que se va avanzando. Y quiero ser claro con ustedes para que puedan visualizarlo, porque de repente este tipo de detalles es difícil verlos de primera vista. Entonces pues sí, creo que sí ayuda que alguien nos diga, mira, fíjate que aquí esa línea es importante, esta textura es importante. Entonces eh, por eso lo dejo como bien claro. Bien, he colocado algunos lunares y algunas luces. Em, les, les voy a comentar que es importante que estos detalles finales que estamos colocando, es importante que los extendamos, es decir, que la mancha de pintura no quede así como súper presente, sino que podamos medio difuminarla, y esto se hace con el pincel seco. Entonces, bueno, más bien el pincel sin pintura. No está seco, tiene muy ligera carga de esta mezcla que hemos estado usando de aguarrás, barniz y aceite de linaza. Entonces, se fijan, el punto es extenderlo y después voy a colocar más o menos el color que tengo de fondo para medio taparlo, ¿sí? Entonces la intención no es que quede la plasta ahí gigante de la pintura, sino que se difumine, que sea como una mancha difusa, ya, a menos que evidentemente
que lo que estamos agregando pues sea una línea muy marcada, pues ahí sí la podemos dejar tal cual. Pero sí conviene crear esa sensación pues de transparencia, de un color no sólido, más que nada. Entonces, otra cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta es, igual que cuando les hice el video de la acuarela, pues estar bien conscientes de que la decisión acerca de en qué momento detenernos, en qué momento decir, bueno, que ahora sí ya quedó, es totalmente nuestra. Podríamos quedarnos aquí meses y meses tratando de encontrar un nuevo detalle, tratando de igualar un color, tratando de hacer esto mucho más exacto. Si es su deseo, pues evidentemente pueden hacerlo. Yo creo que es hasta cierto punto sano decidir parar en algún momento, y creo que ese momento es ahora. Creo que, bueno, me falta, acá no lo dije, en esta parte de acá, la parte de la cabeza en donde se veía como cierta transparencia, ciertos tonos naranjas, coloqué ese fondo naranja, y ahora voy a dar ciertos toques de cabello. La intención es que, como está fresco, que en realidad no se note tanto, pero que exista la textura. Entonces eso es lo último que voy a hacer ya para finalizar con esto. Ok, está listo. Si se dieron cuenta, pues es un proceso largo, más o menos un mes, más o menos. Sesiones, de repente esperaba unos 3-4 días, de repente eran sesiones de diario. Eh, no sé decir cuánto tiempo como efectivo, pero sí calculo por lo menos unas 15 horas de trabajo. Evidentemente, pues cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su habilidad desarrollada. Entonces, yo lo comento solo para aclarar que es un proceso largo, pero no se preocupen si no se estresen demasiado, bueno, más bien, no se estresen, quitémosle el demasiado, no se estresen si este proceso se está alargando. Recordemos,
siempre por favor tener como esa disposición a arreglar las cosas, disposición em, a corregir y aprender de esos errores. Creo que eso es lo más importante de todo. ¿Qué más? Bueno, pues estaré haciendo algunos otros procesos. ah, quizá, quizá ahora eh, sean más bien como videos completos del proceso entero, no tanto la explicación, pero ahí estaré. Muchísimas gracias por verlos y por favor compártanlos si creen que alguien pueda estar interesado. La intención de esto es que mucha gente aprenda, que se familiarice y que vaya tomando los consejos debidos. Gracias.